Hoy los 4 pilares de la autoestima. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte con quien creas que pueda servir este contenido y sobre todo también activa las notificaciones para poder ir recibiendo los mensajes conforme vayamos publicando nuevos vídeos. Bueno, vamos con este tema que me parece súper interesante. Porque cuando hace algún tiempo aprendí en una formación que hice con Louise Hay la importancia de la autoestima, ella decía literalmente que había pasado más de 40 años ayudando a personas a mejorar sus problemas de relaciones, sus problemas de abundancia, sus problemas de salud, pero descubrió que solucionando un solo problema se solucionaban todos como por arte de magia y no era otro que la autoestima ese problema. Cuando tú mejoras la autoestima, cuando la autoestima de alguien mejora automáticamente toda su vida como por arte de magia, ¿no? Mejoran sus relaciones, mejoran su salud, mejoran su abundancia, porque al final este es un pilar fundamental que necesita el ser humano para poder funcionar en la vida como Dios manda, ¿no? Así que vamos a ver cuáles son estos 4 pilares de autoestima, que son 4 pilares que deberíamos tener todos muy bien asentados y que si no los tenemos, pues tenemos que ir desarrollando y trabajando para que los tengamos bien aposentados. El primero de ellos es el autoconcepto. El autoconcepto nos habla de aceptarnos integralmente, de aceptarnos con todas nuestras luces, con todas nuestras sombras, de tomar conciencia del valor de lo que somos nosotros en esencia, porque en esencia somos mucho más de lo que nos creemos que somos, así que ser capaces de ver todo este valor que tenemos y ser capaces de ver que somos unos seres con un potencial increíble. Realmente todos tenemos un potencial que está muy por encima de lo que pensamos. Obviamente no podemos conseguir todo en la vida, pero sí que podemos conseguir infinitamente más de lo que nos creemos. Así que saber este potencial interno, tener este autoconcepto de uno mismo que nos dé esta percepción del potencial enorme que tenemos es súper importante, ¿no? Y descubrir también este autoconcepto porque muchas veces en el 95% de los casos nos valoramos muy por debajo en todo. Hay un experimento muy interesante que se hizo anónimo en la calle, en diferentes ciudades del mundo, donde aleatoriamente se escogían a personas y se les pedía que explicaran en un minuto pues quiénes eran, que se presentaran y que hablaran de un hobby que les gustara. Y con este fragmento de un minuto luego se escogía también aleatoriamente a 9 personas de la calle, se las ponía en una especie de sala de cine y se les proyectaba este vídeo que habían grabado de una persona donde se autopresentaba, ¿no? Cuando la persona se autopresentaba, se le pedía al final de esta autopresentación que se valorara a sí misma, que se autovalorara de 1 a 10 en diferentes aspectos como era atractivo físico, poder de saber comunicar, lo que ella despertaba en los demás y diversas preguntas, ¿no? Entonces, lo curioso del caso es que cuando esta presentación se exponía a estos viandantes anónimos y se les preguntaba a estos viandantes que valoraran también de 1 a 10 los mismos aspectos que había autovalorado la persona, la valoración externa, la de las otras personas, siempre estaba muy por encima de la valoración que había hecho la persona por sí misma. Eso nos demuestra que realmente todos nos valoramos muy por debajo de lo que realmente nos ven los demás, con lo cual hay algo ahí a trabajar importante a nivel de autoestima. El segundo pilar de la autoestima es el autorrefuerzo. El autorrefuerzo es el ser capaz de premiarnos a nosotros mismos por nuestros logros, de manera ya no solo materialmente, sino también emocionalmente, ¿no? Muchas veces sí que nos machacamos mucho nuestra autoestima cuando algo no sale como nosotros quisiéramos, cuando las cosas no van como nosotros desearíamos, pero sin embargo no hacemos la otra parte, no nos premiamos cuando las cosas sí que logramos aquello que nosotros queríamos, sí que las cosas van como nosotros queríamos, ¿no? Así que poder seguramente rebajar este nivel de exigencia y sobre todo poder premiarnos tanto materialmente como emocionalmente cuando nosotros logramos según qué cosas es un refuerzo positivo que nos va a permitir tener este autorrefuerzo que es uno de los pilares de la autoestima, ¿no? Y para ello también ayuda mucho el concepto de entender que todo lo posible es lo perfecto, que si no hemos podido hacer más, no lo hemos podido hacer mejor es porque no hemos sabido y no hace falta darle más vueltas. Así que ahí tienes ya los 2 primeros. El tercer pilar es la autoimagen. La autoimagen nos habla más de la parte como más estética, la parte de gustarse en el espejo, ¿no? De ser capaz de gustarse por tal como uno es. Muchas veces no nos gustamos por falta de hábito de vernos. Es decir, si nosotros nos grabamos en vídeo 100 veces y nos viéramos cada día grabados en vídeo, no tardaríamos en aceptarnos. Del mismo modo que hace unos años nadie aceptaba su voz como la suya y poco a poco con los audios de WhatsApp en estos últimos años la gente se ha familiarizado con el hecho de dejar mensajes de audio y ahora la gente ya acepta que su voz es la suya. Y físicamente no nos pasa por esto, porque no tenemos un hábito. Si nosotros tomamos el hábito de grabarnos y de vernos grabados, llegará un punto en que nos aceptaremos con total naturalidad. Lo que pasa es que muchas veces para poder llegar a este punto debemos liberarnos también de ciertos convencionalismos, de ciertas modas que nos dicen cómo tenemos que ser. Date
date cuenta que el ser humano es muy contradictorio, ¿no? Hay países de este mundo donde la gente cuando da el sol va con una sombrilla para que no le dé el sol porque la piel blanca está bien vista, porque pertenece a las clases sociales altas, porque los obreros que están en el campo están muy morenos y sin embargo la gente que está dentro de palacios está con la piel blanca y eso es lo que vende. Y en otras partes del mundo es todo lo contrario. La gente se pasa el día al sol porque el estar bronceado es signo de poder estar ocioso y por tanto de tener la vida resuelta y por tanto de ser una persona de un estatus alto, ¿no? Entonces, siempre es como que igual con las modas, ¿eh? Si te vas a la época renacentista, el estar un poco entradito en carnes era algo que es lo que lo ves en los cuadros, ¿no? Los modelos, las mujeres, los modelos de mujeres de esa época eran modelos más bien entrados en carne, ¿no? A día de hoy lo que se lleva es casi el cuerpo anoréxico, ¿no? Con lo cual no tiene sentido que nos esclavicemos en esta autoimagen impuesta desde fuera, sino que sepamos vernos nosotros bien con lo que somos al margen de cualquier tendencia o moda, que ya sé que es complicado, ¿eh? Pero debemos aislarnos todo lo que podamos de eso, ¿no? Y el cuarto pilar de la autoestima es la autoeficacia. Y la autoeficacia no es más que el ser capaz, el ser capaz de atreverse, de lanzarse, de tener esa conciencia de que solo se vive una vez, de que el no ya lo tienes y de que yo siempre parto de la base de que mejor pedir perdón que pedir permiso. Pero realmente la valentía y la determinación siempre se premian, ¿no? Y que la clave casi siempre está en saber pasar a la acción, porque esto es lo que cuando nosotros somos seres capaces de pasar a la acción, es cuando tenemos esta autoeficiencia, ¿no? Esta autoeficacia, porque nos vemos capacitados para poder ir realizando las cosas que debemos realizar, ¿no? Y para trabajar la autoeficiencia hay como tres pasos que son muy importantes, que el primer paso es pasar del no verse capaz al verse capaz, que esto es un proceso mental, ¿no? Tengo que pasar de este no verme capaz al verme capaz a través de trabajar mis creencias y demás. Luego tengo que pasar del no sentirme capaz al sentirme capaz, ¿no? Porque una cosa es el proceso cognitivo y la otra cosa es el proceso emocional, ¿no? Y una vez ya me veo capaz y me siento capaz, la tercera parte que es cómo me busco razones potentes, consistentes para hacer el salto y pasar a la acción, porque ahí ya es cuando trabajar esta parte de poder pasar a la acción y sentirme, no solo verme y sentirme capaz, sino constatar que soy capaz porque realizo esas acciones. Así que ahí te lo dejo por si te sirve. Bueno, has visto los 4 pilares de la autoestima que creo que son súper importantes, que son pilares que bien trabajados nos permiten mejorar muchísimo nuestra autoestima y como decía Luis Hay, cuando nuestra autoestima mejora toda nuestra vida. Así que merece mucho la pena que nos pongamos a ello. Nada más por hoy, muchas gracias. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana. Chao.